Amén. Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo número 8. Y vamos a leer de los versículos 31 al 38. Marcos capítulo 8, versículos 31 al 38. Y el tema para este día es identidad y destino. Amén. Voy a leer la palabra de nuestro Señor. Dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, respondió a Pedro diciendo: quítate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, con la cual bendices nuestra vida y nuestro ser. En esta hora hemos leído, Señor, la porción que en esta hora vamos a meditar. Te pedimos, Padre Santo, que declares esta palabra en cada uno de nuestros corazones. Habla a cada vida, Señor. Bendice con tu palabra. Trae un nuevo desafío en nuestros corazones, pero también, Señor, revela tu voluntad y el camino que tú quieres que andemos. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Amén. Y decíamos que el tema es identidad y destino. Y pueden ver que estamos continuando y ahora finalizamos con esta serie que comenzó a partir de la pregunta que nuestro Señor Jesús le hizo a los discípulos cuando los llevó a Cesarea de Filipos, y allá les hizo una pregunta específica de que quién decía la gente que era él, y a ellos les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y veíamos el propósito por el cual nuestro Dios, nuestro Cristo Jesús, les hacía esta pregunta. Era necesario que ellos comprendieran, que tuvieran muy bien en claro quién era él, y veíamos que se debe tener en claro quién es Jesús y también la obra que hizo y los beneficios que trae para nuestra vida, lo que Él es para nuestra vida. Y Pedro le respondió a esta pregunta tomando la palabra por los demás y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y nuestro Señor declaró que eso lo decía y le llamó bienaventurado porque era algo que provenía del Padre Celestial, porque se lo había dado a conocer el Padre Celestial. Por eso esa declaración del apóstol Pedro viene a ser una declaración con la cual se da a conocer que verdaderamente se ha reconocido lo que es Cristo Jesús para la vida del hombre. Y veíamos que teniendo en claro quién es Jesús y lo que es para nuestra vida, y habiendo sido revelado Cristo Jesús a nosotros,
es como vemos que se vive un cristianismo definido por Él, de plena entrega, y no un cristianismo del diente al labio, porque solamente personas a las que no se les haya revelado esta verdad y no tengan muy bien en claro lo que es el llamado de Cristo Jesús hacia Él, es que llevan una vida ambigua o sin definición. Pero esta porción que hemos leído en esta hora comienza diciendo, versículo número 31, comienza diciendo: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Dice que y comenzó a enseñarles, dice el versículo número 31. ¿Por qué hasta hoy, por qué hasta este momento nuestro Señor comienza a enseñarles esto? Anteriormente no había enseñado acerca de los padecimientos que iba a tener. Lo que sucede es que acababan ellos de confesar quién era Él, y habían ya tenido la revelación de que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que estaba ante ellos, el Mesías prometido, el ungido de Dios. Antes de esto no se le había revelado a nadie quién era Él. Venía trayendo el Evangelio, haciendo milagros, pero muchos se preguntaban: ¿será este el Mesías prometido? ¿Será el Mesías prometido? Los fariseos querían saber si era Él o no era Él, le pedían señal. Nuestro Señor les dijo: señal no tendrán sino la señal de Jonás, porque hacía señales y hablaba con autoridad, y decía: ¿y con qué autoridad hablas? Pero a nadie se le había revelado que Él era el Mesías, que Él era el Cristo, solamente a una persona. Ahora la pregunta que les hago: ¿a quién únicamente se le había revelado? Se le reveló a un hombre que lo fue a buscar de noche, solamente a Nicodemo. A él se le había revelado. Ahora se le da a conocer a todos los discípulos. Ahora que ellos ya saben que Él es el Cristo, el Mesías prometido, dice la palabra, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Les habla acerca de los padecimientos, de los sufrimientos, de su muerte y de su resurrección, que lo que les sobrevenía. Pero hasta este momento, lo que sucede es que el conocimiento y la revelación de Dios a la vida del hombre lo capacita para recibir más de Él. Nuestro Señor se les revela, pero vamos a ver que ellos todavía no estaban preparados para esta nueva enseñanza que les estaba dando, de que le era necesario padecer, ser desechado y morir. Pero Él, a partir de que ya fue dado a conocer como el Mesías, como el Cristo, ya les estaba dando esta enseñanza. Lo que sucede también es que la salvación recibida por medio de Cristo en la cruz del Calvario no consiste solo en la muerte, sino que también quién es el que murió en la cruz del Calvario. Ahora, al ver los padecimientos, al ver los sufrimientos, al ver de cómo fue desechado, al ver la muerte de nuestro Señor Jesús y ser testigos de la resurrección, esto los iba a hacer comprenderlo de mejor manera, porque ahora ya sabían que Él era el Cristo. Por lo tanto, los sufrimientos en la cruz del Calvario de nuestro Señor no pueden estar separados de quién es Él. Porque el que murió, el que padeció y el que sufrió en la cruz del Calvario, el que fue desechado, era el Mesías prometido. Ningún otro podría. Muchos habían sido muertos en la cruz del Calvario porque era un castigo romano. Pero el único acepto para que nuestros pecados sean perdonados, sean borrados,
y de llevar nuestras dolencias a la cruz del Calvario, el único acepto por Dios es Cristo Jesús, porque Él es el unigénito Hijo de Dios. Ahora que entendemos que Él es el unigénito Hijo de Dios y que ha sido revelado en nuestra vida, podemos entender lo que es el sacrificio de Él en la cruz del Calvario. No pueden ir separados. Él, el unigénito Hijo de Dios, y su sufrimiento es lo que nos ha dado la salvación y la vida eterna. Su padecimiento y su muerte en la cruz del Calvario. No hay ningún otro. Es el único que nos da salvación y vida eterna. Pero vemos que los discípulos no estaban preparados todavía para entender esto, porque nuestro Señor se reveló a ellos y les comenzó a dar, ahora ya les comienza a dar esta enseñanza nueva de los padecimientos. Y les comienza a hablar de que va a padecer, de que va a morir. Y seguramente se llenaron de tristeza. Yo me imagino aquella reunión con sus discípulos. Y acababa de revelarse como el Mesías prometido, seguro. En el momento que se reveló como el Mesías, como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ellos pensaron, ya va a comenzar, ya va a establecer el reino, pensando en un gobierno político. Pero después dice, es necesario que padezca, que sea desechado, que muera y que resucite al tercer día. Ahí seguramente comenzaron a entristecerse nuevamente. Porque a partir de ese momento Él comenzó a anunciar su muerte. Yo me los imagino en aquella reunión cabizbajos, tristes, muy pensativos y quizás con la mirada perdida viendo hacia el suelo, en que iban a perder a su maestro. Y seguramente una idea muy común había en el corazón de cada uno de ellos, pero el que tomó la palabra fue Pedro. Y dice que él les enseñaba acerca de esta enseñanza, versículo número 32. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Mire que él les enseñaba esto, dice, esto les decía claramente. Cuando él comenzó a hablar acerca de su muerte, de sus padecimientos, al anunciar su muerte, dice la palabra, versículo 32, que les decía claramente, ya no les habló esto no se los habló en parábolas, no se los habló en figuras, ni en tipos acerca de él, sino que claramente les hablaba y anunciaba su muerte. Entonces Pedro lo trajo aparte y comenzó a reconvenirle. Es como decirle, a convencerle de que si no era necesario que no padeciera, si era inevitable, no tenía por qué hacerlo. Seguramente esta era la idea general en todos los discípulos. Pero Pedro toma la palabra. Pero dice versículo 33, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás. Una palabra muy dura con la que lo reprendió. Apártate de delante de mí. La intención de Pedro seguramente provino del gran amor que sentía por su maestro. Pero debemos reflexionar que muchas veces las buenas intenciones y que creemos que esto va a aportar algo bueno, a veces no son la voluntad de Dios. Él estaba tratando de convencer a nuestro Señor de que no padeciera si no era necesario y si podía evitarse, que lo hiciera. Pero Él le dice, apártate de mí, Satanás. Apártate de delante de mí. Nuestro Señor ya había usado una expresión parecida al inicio de su ministerio, cuando fue tentado por Satanás. Y nuestro Señor lo reprendió diciéndole que se apartara de él, porque solo al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Y el enemigo se alejó de él al principio de su ministerio. Ahora, ya casi finalizando su ministerio, vemos que uno de sus discípulos y él mismo, que había confesado, que había recibido la revelación de Dios,
estaba tratando de convencerlo de que no padeciera, que no sufriera y que no, si era posible evitarlo, que no muriera. Pero nuestro Señor les había enseñado, dice claramente, ni siquiera parábolas había usado, sino que claramente les había dicho, lo vemos en el versículo 31, y les había enseñado que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado y morir. Le era necesario. Y diciéndole que era necesario, Pedro está tratando de convencerle de que si puede evitarlo, que no lo haga. Toda acción, toda actitud y toda intención, aunque parezca a nuestros ojos, que parezca buena, que es una buena intención, pero si va en contra de los planes de Dios, estas intenciones están orientadas y podrían estar influenciadas por Satanás. Nuestro Señor llegó al punto de reprenderle y decirle: apártate de delante de mí, Satanás. Y le dice: ¿por qué no miras? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Estos planes y esta ruta que tenía que caminar nuestro Señor para ir a la cruz del Calvario eran planes que ya estaban hechos desde antes de la fundación del mundo y que fueron revelados por primera vez allá en el jardín del Edén, cuando la serpiente tentó a Eva y entró el pecado en el hombre. Ahí nuestro Señor declaró que la serpiente le mordería el carcañal a la simiente de la mujer, pero que la simiente de la mujer le desmenuzaría la cabeza a la serpiente. Ahí ya fue declarado el plan de salvación para la humanidad. Los planes ya estaban trazados. Nuestro Señor ya estaba a punto de ir a la cruz del Calvario, ahí donde murió y venció a Satanás. Pero vemos una intención que parecía muy buena y procedente del cariño y del amor de un discípulo, de oponerse a los planes de Dios, aún sin darse plenamente cuenta de lo que estaba haciendo. Por lo tanto, el cristiano debe procurar, para no ir caminando en una vida equivocada y pensando que está haciendo el bien, que está haciendo algo bueno y que está quizás haciendo las cosas bajo la voluntad de Dios, y quizás no, debe procurar siempre estar bajo la dirección del Espíritu de Dios. De vivir la vida, una vida espiritual constante, para que la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas sea la que nos dirija. Y si por ignorancia o de una manera equivocada, y aún considerando que es una buena intención, que el Espíritu Santo nos redarguya para corregirnos y para andar conforme a la voluntad de nuestro Dios. Era entendible para el apóstol, era entendible para Pedro, que esto procedía de la buena intención. Y vemos que nuestro Señor, cuando lo reprende, dice que Él se vuelve hacia los demás discípulos. Pues Pedro lo había apartado, ¿verdad? Lo había apartado y comenzó a reconvenirle. Pero nuestro Señor se vuelve hacia los demás discípulos, captando la atención de ellos, y reprende a Pedro, porque era una idea que estaba en el corazón de todos ellos. Y es algo que nuestro Señor quería dejar en claro. Y Él lo había dicho claramente en la enseñanza de que le era necesario padecer, ser desechado y morir. Y para ellos era una enseñanza nueva, de que su maestro iba a padecer y morir. Y les costó un poco de trabajo entenderlo. Pero si ya había sido revelado delante de ellos el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ya tenían que recibir esta nueva enseñanza. Ahora la pregunta para nosotros es: ¿se nos ha revelado el Cristo, el Hijo del Dios viviente en nuestras vidas? ¿Ha sido una revelación de Dios a nuestros corazones? Y la pregunta es para cualquiera que oiga esto, es:
si estamos siguiendo a Cristo Jesús con la convicción revelada por Dios a nuestros corazones, o simplemente cambiamos de religión o cambiaron de religión y aprendieron nuevos modales y nuevas maneras de practicar religión y en automático va. Déjeme decirle, si es un cristiano que no sigue a Cristo Jesús por la revelación que Dios da a nuestro corazón, lastimosamente en poco tiempo ya no le vamos a ver congregándose. Pero cuando verdaderamente se nos ha revelado el Hijo del Dios viviente en nuestros corazones por medio de Dios, como lo fue en Pedro, entonces vamos a seguir a nuestro Señor de plena convicción. Esta enseñanza era necesario que ellos la recibieran, por eso nuestro Señor, después de que les fue revelado quién era Él, les comienza a hablar de los padecimientos. Y reprende a Pedro, porque le era necesario ir a la cruz. Y dice, y llamando a la gente, ahora Él llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Él iba camino de padecer, ser desechado y morir. Ahora los discípulos ya sabían el destino que Él iba a tener en esta tierra. Pero ahora Él está haciendo una nueva invitación. Después de esta nueva enseñanza que les ha dado, ahora Él también invita. Él les dice, yo voy a padecer, voy a ser desechado, voy a morir, voy a resucitar al tercer día. ¿Quieren seguirme? Y si quieren seguirme, si alguno quiere, tome su cruz y sígame también. Alguien que no haya recibido la revelación de Dios en su corazón, de quién es Jesús, de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que verdaderamente le haya recibido como su Señor y su Salvador, por esa revelación que le fue dada a su vida, después de esta invitación y saber hacia dónde va nuestro Señor Jesús, se echa para atrás. Pero esta invitación, mire que Él, dice que Él, y llamando a la gente, ahora fue algo general, no solamente a los discípulos. Y ese llamado es para nosotros. Si alguno quiere seguirme, tome su cruz y sígame. Ahora, nuestro Señor no nos está diciendo que vamos a ir a padecer de la misma manera como Él padeció y murió en la cruz del Calvario, no. Pero sí nos está diciendo que si por causa de seguirle vamos a correr riesgos y aún a perder la vida, que estemos dispuestos a hacerlo. Y ante el llamado que Él hace, si alguno quiere seguirme, ante ese llamado que Él hace, lo atenderán y le seguirán hasta las últimas consecuencias, los que en su vida tengan la revelación con plena convicción de que están siguiendo al Hijo del Dios viviente, de que están siguiendo a Dios mismo. Es lo que nos llevará a seguir hasta las últimas consecuencias. Por eso, y le dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Algunos pretenderán no seguir a nuestro Señor Jesús, por no seguir los pasos de tomar la cruz hasta las últimas consecuencias. La cruz de Él era una cruz de muerte, era morir. Ahora Él dice, tome su cruz. Él no ha dicho, tomen mi cruz. Dice, tome su cruz y siga. ¿Qué es tomar la cruz? Es renunciar a nosotros mismos. Es renunciar a nuestro ego. Quitar nuestro ego y poner como prioridad a Cristo Jesús. Y dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Es decir, que nos neguemos. Y si hay alguien a quien es más difícil negarle algo, es a uno mismo. De las cosas más difíciles. Pero teniendo la convicción de que vamos a seguir a Cristo Jesús, hacemos a un lado nuestras prioridades. Y nuestra prioridad es Cristo Jesús. Los intereses del Evangelio, los intereses de su reino, darle honra y gloria a nuestro Señor.
y seguirle a pesar de las consecuencias. Y algunos dirán, no, hasta ahí no. Yo quiero salvar mi vida. ¿Cómo voy a tomar una cruz y voy a exponerme? Entonces quiere salvar su vida, entonces la va a perder. Porque el camino que llevó nuestro Señor Jesús, la ruta que Él llevó, era una ruta de muerte, pero para nuestro beneficio. El negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz, de seguir a Cristo Jesús por sobre toda consecuencia, es un camino de vida eterna, lo que nos asegura salvación y vida eterna. Negándonos a nosotros mismos y morir por seguirle a Él, por la causa de Él y del Evangelio de Él, eso dice Él que salvará la vida del hombre. ¿Por qué? Porque seguir a Cristo Jesús es lo único que nos puede dar salvación y vida eterna. Y algunos no le seguirán, ¿por qué? Porque no se pueden negar a sí mismos, porque no pueden renunciarse y negarse a sí mismos las comodidades, negarse a sí mismos los lujos, negarse a sí mismos los deleites. Y para algunos quizás significará de ir, según ellos, de más a menos. Y esto les traerá vergüenza, porque este nuevo estilo de vida los mostrará como alguien completamente diferente a lo que eran antes. Pero nuestro Señor dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Algunos no renuncian a ellos mismos, no se niegan a ellos mismos por vergüenza, porque ¿qué va a decir la sociedad? ¿Qué van a decir los amigos? ¿Qué van a decir los parientes? Si lo que tengo me ha costado trabajo, ¿cómo voy a renunciar a la comunidad, a la comodidad? ¿Cómo voy a renunciar al lujo? Y algunos, ¿cómo van a renunciar a la riqueza por seguir a Cristo Jesús? Consideran que están seguros también en la vida que tienen. Pero nuestro Señor pregunta, ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Si llegara aún a ganar todas las riquezas de este mundo, con eso no puede pagar la salvación y la vida eterna. El valor de nuestra alma es incalculable. Solamente el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es el precio aceptado por el Padre Celestial para que el alma del hombre sea salva por la eternidad. ¿Cómo no vamos a renunciar a nosotros mismos por seguirle? Si lo mejor del cielo fue dado por cada uno de nosotros. Esta revelación de nuestro Señor en nuestras vidas nos compromete también a atender el llamado que Él nos hace de seguirlo. Porque la revelación de Cristo Jesús en la vida del hombre es un don de Dios, es un regalo de Dios, procede de la gracia de Dios, de la misericordia que tiene del hombre para que le conozca, ahora que le conozca, que crea en Él, y cuando crea en Él, que le siga y que le siga hasta las últimas consecuencias. Por eso no podía ir separada la revelación de quién era Él y ahora los padecimientos. Ahora que entendemos esto, nuestro Señor nos dice, sígueme. Ya sabes, pero se te ha revelado. Si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz y sigue. La bendición de todo esto es que está con nosotros el Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad y a toda justicia. Solamente sigamos a nuestro Cristo Jesús, porque Él es el que nos da la salvación y la vida eterna. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra bendita, Señor, que has traído a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que esta palabra sea desarrollada en cada corazón y en cada vida que la escucha. Te pedimos que nos ayudes a ponerla por obra, que el Espíritu Santo, Señor, la desarrolle de mejor manera en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que se vuelva en una fe firme en pos de ti, Señor. Gracias, bendito Salvador. Ayúdanos, Señor, a perseverar y a perseverar y a perseverar. Gracias, Padre Celestial, por revelarnos a tu Hijo. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.